Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Son los días finales de marzo del año de 1939. Las tropas nacionalistas de Franco amenazan muy de cerca a Madrid, van a llegar a Madrid. Las tropas republicanas están desmoralizadas, la gente empieza a desertar y empieza a salir de España en todas direcciones. Los jefes de la República son Negrín y Casado, pero los jefes de la República no intentan otra cosa que buscar un final honorable para la guerra. Ese final honorable para la guerra va a llegar. El jefe republicano de Madrid, Besteiro, tenía tuberculosis y pensó, dentro de las alucinaciones de los tísicos, que iba a ser bien tratado por las tropas nacionalistas. El 27 de marzo empieza un avance nacionalista desde Toledo. Los navarros mandados por Solchaga, los italianos por Gambara y el cuerpo del ejército del maestrazgo por García Baliño atravesaron el Tajo. La suerte está prácticamente echada. Se cuenta que a Casado, que era uno de los dos jefes, recuerden que eran Casado y Negrín, de los nacionalistas, recibe la noticia de que en la Casa de Campo, un lugar muy especial en Madrid que ustedes seguramente conocen, los soldados de ambos bandos se están abrazando. Un tipo de reconciliación que se mantendría al nivel de las bases militares. Cuando la guerra se gana, los militares de alta graduación, los jefes republicanos serían pasados por las armas. A las bases se los perdona. No se les dan ventajas. Por ejemplo, los heridos del campo republicano no serían bien tratados por el ejército y por el gobierno franquista. Pero no así los de las bases que no fueron particularmente duros en el manejo de la situación, sino que cumplieron su deber como soldados, no tendrían retaliaciones por parte de las tropas de Franco. 30 de marzo, los italianos de Gambara entran en Alicante. El general Aranda en Valencia. Ya Valencia estaba dominada por los falangistas. Y el 31 de marzo, un día como hoy, van donde Franco a comunicarle que la guerra ha terminado. Se dice que Franco, sin alzar los ojos, contesta: muchas gracias. Nada más, y sigue trabajando. Es el 31 de marzo de 1939. La Guerra Civil Española, una de las guerras civiles más cruentas de la historia. Hace poco hablábamos de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, que fue pavorosa. La Guerra Civil Española fue atroz, y atroz por ambos bandos. Por ejemplo, la guerra contra la Iglesia Católica fue horrible. 13 obispos fueron asesinados por las tropas republicanas o por el gobierno republicano. Y entre obispos, sacerdotes, monjas, fueron muertos 7,000 ministros de la Iglesia Católica. 7,000. ¿Cuántos fueron los monumentos religiosos asolados y destruidos? No tienen cuento. La guerra fue particularmente dura de parte de los republicanos con la Iglesia Católica, que no escondía sus simpatías con las fuerzas nacionalistas, como lo confirmó Pío XII
precisamente cuando el 31 de marzo se supo la victoria franquista. Los falangistas fueron muy duramente castigados. Se calcula que más del 60% de los falangistas que lo eran antes de la guerra fueron muertos, fusilados por el ejército republicano. Más del 60% de la falange murió en el combate en la Guerra Civil Española. Después, cuando Franco llegó al poder, vinieron los tribunales de guerra y se calcula que juzgaban y condenaban a 1.000 por mes en juicios que se aceptó eran juicios sumarios. En suma, la guerra ha terminado. Las tropas de Hitler, la Legión Cóndor, que así se llamaba, regresa a Alemania, donde es recibida entre vítores. Los italianos regresan a Italia y los comunistas han salido en desbandada. No hay duda ninguna de que Stalin quiso utilizar la Guerra Civil Española para tomarse a España y desde España o a España convertirla en el gran epicentro de su guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con los grandes tesoros en oro que estaban en las arcas del Banco Central de España? Fueron todos a parar a manos de Stalin. Los grandes tesoros que estaban en el Museo del Prado alcanzaron a salir de España y regresaron, y se dice que regresaron intactos. En la guerra, inclusive debido a la tenacidad, o inclusive no, fundamentalmente debido a la tenacidad y al enfoque que Franco le dio a la guerra, se salvaron las fábricas, los centros de producción de los grandes polos industriales de España, especialmente de Bilbao y de Barcelona. La Guerra Civil Española. Se calcula la muerte, porque siempre se habló también de 1 millón de muertos. Esas no son las cifras más realistas. Se habla de 500.000 después y probablemente durante la guerra de 300.000, con una inmensa cantidad de bajas de gente que quedó herida. Lo cierto es que España quedó destruida y lo cierto es que Franco nunca quiso comprometer a España en la Segunda Guerra Mundial. ¿Hubieran hecho lo mismo los republicanos con Stalin? Seguramente que no. Lister, el campesino, la pasionaria, todos los jefes políticos y militares, Carrillo, jefes políticos y militares de los comunistas en España, se habrían aliado con Stalin. Ese era su designio. En un día como hoy, 31 de marzo en el año de 1939, termina tal vez la peor de las guerras civiles en el siglo XX. La Guerra Civil Española, desde el año 36 al 39, que empieza formalmente con el desplazamiento del ejército del África, que logra salir del África y llegar a España en una operación en la que intervinieron muchos aviones enviados especialmente por Italia para el efecto. Esto en el año 36 y en el año 39, 31 de marzo, después de las atrocidades que se cometieron en la Guerra Civil Española, ella termina cuando a Franco le comunican el 31 de marzo que todo está perdido para los republicanos y él contesta: muchas gracias. Eso ocurrió un 31 de marzo del año de 1939. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 6 minutos.